Era marzo de 1945. A 3.000 metros de altura, la isla de Iwo Jima parecía una huella quemada clavada en el mar. 13 kilómetros cuadrados de arena volcánica negra. Un volcán extinto se alzaba en su extremo sur. 3 pistas de aterrizaje habían sido allanadas por hombres que todavía morían para mantenerlas. Cuando el primer teniente Jerry Yellin aterrizó su P-51 Mustang sobre aquella pista de coral triturado, la batalla por la isla todavía no había terminado. Tenía 21 años. Se había alistado el día de su 18º cumpleaños, apenas 2 meses después de Pearl Harbor. Aquel muchacho de una siderúrgica de Nueva Jersey ahora rodaba entre escombros y humo. A apenas unos cientos de metros, los marines todavía combatían en las cuevas. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. El 78º Escuadrón de Caza había venido a volar. En cambio, en aquellos primeros días, vieron a hombres limpiar la isla, túnel por túnel. Antes de que un solo Mustang ascendiera hacia Tokio, aquellos pilotos aprendieron algo. No existía una versión limpia de esta guerra. Se suponía que serían aviadores, reyes del cielo azul, pero en Iwo Jima el suelo se extendía y los arrastraba hacia adentro. Ocurrió antes del amanecer del 26 de marzo. La isla había sido declarada segura. Los mapas decían que la lucha había terminado. Entonces, en la oscuridad, cerca de 300 soldados japoneses salieron de la tierra. Habían vivido bajo suelo durante semanas, escondidos en túneles excavados en la roca volcánica. Se movieron entre las tiendas donde dormían aviadores y personal de tierra. Durante 5 horas, la guerra no se libró desde una cabina a 700 kilómetros por hora. Se libró con fusiles, cuchillos y puños en la oscuridad. Cuando salió el sol, los atacantes estaban muertos o capturados. Lo mismo ocurrió con 44 hombres del 7º Mando de Caza. Casi tantos más quedaron heridos. Pilotos, mecánicos, muchachos entrenados para el cielo, murieron en la arena. Esa fue la primera lección de Iwo Jima y marcó el tono de todo lo que vino después. La isla que haría posible lo imposible se había comprado a un precio que casi nadie en casa podía imaginar. Casi 7.000 americanos murieron para tomar aquellos 13 kilómetros cuadrados. 7.000 vidas por 3 pistas de aterrizaje. Y esas pistas apuntaban hacia el norte, hacia el único lugar al que se les había dicho que jamás podrían llegar. Tokio quedaba a 1.200 kilómetros de distancia, sobre el océano abierto. 750 millas de agua vacía se extendían entre Iwo Jima y Tokio. Nada más que la curvatura de la tierra y la posibilidad de una tumba acuática. Durante 3 años, esa enorme distancia había mantenido a salvo a Japón. Los portaaviones americanos podían atacar la costa y después huir. Pero un caza terrestre, un avión monomotor volando hasta Tokio y de vuelta, los planificadores lo habían calculado 2 años antes. Lo llamaron imposible. Los japoneses habían hecho el mismo cálculo y habían llegado a la misma conclusión. En el norte, en los cielos de Tokio, otro joven se preparaba para una guerra que ya sabía perdida. El capitán Teruhiko Kobayashi tenía 24 años. Había nacido en Tokio. Ahora tenía que defenderla. En noviembre de 1944 había asumido el mando del 244 Sentai. Este regimiento aéreo tenía una sola tarea: detener a los bombarderos americanos sobre la capital. El nombramiento lo convirtió en el comandante de regimiento más joven de toda la Fuerza Aérea del Ejército Imperial japonés. Sus hombres lo llamaban un talento nato. Decían que era magnético, el tipo de líder al que seguirías hacia un cielo que sabías te mataría. Y su cielo estaba matando. Kobayashi pilotaba el Kawasaki Ki-61 High-End, un elegante caza con motor en línea que desde lejos parecía casi europeo. Su regimiento tenía unos 40 de ellos. Durante meses habían entrenado el ataque frontal, la maniobra más aterradora del combate aéreo. Hacerlo una vez exigía coraje. Enseñarlo repetidamente a muchachos asustados exigía algo completamente distinto. Esa era la verdad de la defensa aérea japonesa en 1945. Los veteranos habían desaparecido casi por completo, muertos sobre las Salomón, Nueva Guinea y Filipinas.
Los hombres que ahora subían a las cabinas acababan de salir de la escuela de vuelo, apenas con unas pocas horas de entrenamiento. Kobayashi no tenía una fuerza de élite, tenía niños. Tenía unas pocas semanas para transformar la luz en algo capaz de detener lo imparable. Estaba construyendo un muro de muchachos. Cada noche, la razón de aquel muro se escribía en la ciudad en llamas debajo. En la primavera de 1945, el bombardeo de Tokio no era algo que ocurría en otro lugar. La noche del 9 de marzo, apenas 2 días después de que Yellin desembarcara en Iwo Jima, cientos de B-29 Super Fortress llegaron a baja altura y lanzaron un río de bombas incendiarias. El viento hizo el resto. 41 kilómetros cuadrados de la ciudad ardieron en una sola noche. Las estimaciones oficiales sitúan a los muertos cerca de 100.000 personas. La mayoría eran civiles, la mayoría mujeres, niños y ancianos, durmiendo en casas de madera que ardieron como papel. Ese era el peso de la guerra. Los bombarderos americanos no eran simples formas plateadas abstractas en el cielo. Eran el arma más destructiva jamás construida, apuntando a una ciudad llena de seres humanos. Los hombres que los escoltaban no iban hacia un torneo, iban hacia una masacre que corría en ambas direcciones. Los bombarderos seguían llegando hacia las fábricas. El objetivo más importante quedaba en los suburbios occidentales de Tokio, la planta de motores de la Nakajima Aircraft Company, en Musashino. Ahí nacían los motores para los cazas de Japón, incluidos los propios aviones de Kobayashi. Los B-29 habían atacado durante meses a plena luz del día, a gran altitud, y habían pagado un precio alto por ello. Interceptores japoneses ascendían desde la neblina. Cazas solitarios se lanzaban en picado a través de las formaciones de bombarderos. Por cada fábrica que los americanos dañaban, bombarderos caían del cielo. Los grandes aviones plateados, sin su pantalla de cazas, eran blancos fáciles. Todos lo sabían. Los pilotos japoneses habían construido toda su defensa en torno a ese hecho simple. Pero lo que nadie de ningún bando comprendía todavía era que las reglas de esta lucha estaban a punto de cambiar. En Iwo Jima, los Mustang se alineaban. 2 grupos de caza, el 15º y el 21º, esperaban en las pistas negras. Eran máquinas especiales, cada una con tanques de combustible de largo alcance colgados bajo las alas. Los mecánicos trabajaban a su alrededor, luchando contra el polvo volcánico que se metía en todo y el aire salado que corroía el aluminio. Entre los pilotos estaba un hombre tranquilo y preciso llamado James Tapp. Era mayor. Tenía 24 años, la misma edad que el capitán Kobayashi, esperándolo sobre Tokio. Tapp pilotaba un Mustang al que llamaba Margaret. Era cuidadoso, metódico, el tipo de piloto que sobrevivía no dejando nada al azar. Todavía no sabía que en pocos días se convertiría en el primer as americano sobre Japón. Tampoco sabía el costo personal de esa historia, ni que uno de los hombres que volaba a su lado no viviría para ver el final del mes. Por ahora solo había el briefing, el mapa y la imposible línea azul trazada sobre 1.100 kilómetros de océano. A los hombres se les dijo la verdad, o todo lo que alguien podía comprender de ella. Volarían más lejos en un caza monomotor de lo que jamás se había diseñado a un caza para volar. Cruzarían el agua sin tierra abajo, sin lugar donde aterrizar. La navegación sería por brújula, por reloj y por instinto. Si el motor fallaba, solo había el mar. Si se perdían, solo había el mar. Si agotaban sus tanques persiguiendo a un caza japonés y no lograban encontrar el camino de vuelta, solo había el mar. 2 años antes, hombres con reglas de cálculo habían llamado a esto imposible. Ahora lo harían de todos modos. En Tokio, Kobayashi ensayó a sus muchachos en el ataque frontal una vez más. Sus comandantes habían jurado que ningún caza americano podría alcanzar la capital. Los aviones de portaaviones de la Marina tenían muy poco alcance. Los cazas terrestres del ejército estaban demasiado lejos. Las islas metropolitanas eran sagradas y la distancia era su escudo. Era una historia reconfortante, escrita en la versión oficial de la guerra, y estaba a punto de demostrarse completa y catastróficamente falsa. La fecha era el 7 de abril de 1945. El clima sobre Honshu estaba despejado. En las horas grises, antes del amanecer, en Iwo Jima, una isla negra todavía repleta del costo no enterrado de tomarla, más de 100 Mustang comenzaron a calentar motores.
El sonido resonó por la arena volcánica y sobre el agua, dirigiéndose al norte, hacia el monte Fuji, hacia la fábrica de Nakajima, hacia un joven capitán y su muro de muchachos, que estaban a punto de mirar hacia arriba y ver lo único que se les había prometido jamás verían. Al océano no le importaba que vinieran. Esa fue la primera cosa que un hombre aprendía en el camino hacia Japón. Bajo los Mustang no había nada. Ninguna isla, ningún barco, ninguna línea de costa, solo agua gris e infinita, rodando bajo las alas hora tras hora. Un piloto miraba su brújula hasta dejar de confiar en ella, y entonces la miraba un poco más. Revisaba su reloj, hacía la aritmética en su cabeza una vez más. Combustible contra distancia, distancia contra tiempo. Sabía, con un hecho frío en los huesos, que si el motor delante de él siquiera toseía, no había a dónde ir salvo hacia ese gris. 100 millas de ida, 100 de vuelta, 8 horas atado a un asiento del tamaño de una silla de cocina, incapaz de ponerse de pie, incapaz de estirarse. Las piernas se acalambraban hasta sentir que alguien clavaba un clavo en el músculo. Uno de ellos, un joven teniente llamado Joe Franz, lo diría con claridad años después. Uno está adolorido, exhausto, hambriento, con un calambre en la pierna, y esa parte sigue con uno después de aterrizar. Su jefe de tripulación tuvo que estirarse y sacarlo del avión. Su propio cuerpo ya no le respondía. El mayor James Tapp voló aquellas misiones con una especie de claridad fría. Tenía 24 años. Había bautizado a su Mustang con el nombre de una mujer en casa. Cuando ya era un hombre mayor, mucho después de la guerra, alguien le preguntó qué había sido más difícil, el combate aéreo o la distancia. No dudó. El combate le aceleraba la sangre, dijo, pero ir de un punto a otro sobre toda aquella agua, esa había sido la parte más difícil de todas. Los carteles de reclutamiento nunca mostraban la verdad. El enemigo no era lo único que intentaba matar a aquellos hombres. La distancia intentaba matarlos. El frío en altitud intentaba matarlos. Sus propias máquinas, por magníficas que fueran, los llevaban sobre un vacío que se tragaría a un hombre sin dejar rastro. Aún así, en la mañana del 7 de abril de 1945, mantuvieron el acelerador firme, apuntaron sus morros hacia el norte. Entonces, tras todas aquellas horas de nada, el mundo regresó. Emergió de la neblina como la tierra siempre lo hace, débil primero, después nítida, la costa de Honshu. Elevándose tras ella, solitario e inconfundible, el cono blanco del monte Fuji. El comandante Van Hey, del 78º Escuadrón, lo recordó simplemente. El tiempo estaba despejado, dijo, y allí estaba el viejo monte Fuji, destacándose, tal como en las fotos, un punto de referencia inconfundible. Piénsese en lo que aquello significaba. Durante 3 años, aquella montaña había sido una postal, un símbolo, el lado lejano de la guerra. Ahora, hombres de Minnesota, Nueva Jersey y California la observaban a través de una mira, lo bastante cerca como para tocarla. Sobre la costa, el cielo ya se llenaba. Más de 100 B-29 Superfortress, los aviones más grandes de la guerra, giraban en un enorme y lento círculo. El capitán Art Bridge los observó alinearse mientras llegaban los Mustang. Lo llamó un verdadero espectáculo. Los enormes bombarderos terminaron su formación y los cazas más pequeños se acoplaron a su lado. Por primera vez, aquellos bombarderos no estaban solos. Los pilotos de Mustang soltaron sus tanques desechables. Cilindros vacíos de aluminio cayeron hacia los arrozales, muy abajo, brillando al caer. Era el último peso de aquel largo vuelo, finalmente liberado. Ahora los cazas estaban ligeros, rápidos, ágiles, listos para el combate. Estaban sobre territorio japonés, a 1200 kilómetros de donde habían comenzado. Los hombres que habían venido a combatir miraron hacia arriba. No podían creer lo que veían. Pilotos japoneses habían despegado para interceptar bombarderos. Esa era la guerra que conocían. Bombarderos grandes, lentos y vulnerables, alcanzables y atacables. En cambio, vieron cazas monomotores rodeando aquellos bombarderos. Cazas americanos, decenas de ellos, elegantes, rápidos e inconfundibles, volando sobre la capital como si fueran dueños del cielo. No era posible. Se les había dicho que no era posible.
Sus propios comandantes se los habían prometido, con todo el peso de su autoridad, que ningún caza americano podría cruzar aquel océano y llegar a Tokio con combustible suficiente para combatir. La distancia era su escudo, siempre había sido su escudo. Ahora el escudo había desaparecido. Los muchachos del capitán Teruhiko Kobayashi estaban entre los que ascendían al aire, los mismos que él había entrenado semana tras semana en la terrible disciplina del ataque frontal. Pero aquí la historia cambia. Se niega a idealizar a nadie. Lo que ocurrió a continuación no fue un combate justo, a pesar de lo que las leyendas afirmen sobre pilotos de una nación siendo más valientes o mejores. Los japoneses atacaron la formación, pero llegaron de uno en uno, de dos en dos, desorganizados, sin coordinación. Un líder de vuelo se comprometía con un ataque y sus compañeros de ala no lo seguían. Abandonaban demasiado pronto o avanzaban demasiado tarde. Para los americanos que observaban, parecía vacilación, parecía inexperiencia, era la ruina de todo un sistema. En la primavera de 1945, los pilotos veteranos de Japón estaban casi todos muertos, perdidos en 3 años de lucha brutal en el Pacífico. Los hombres en aquellas cabinas sobre Tokio a menudo habían recibido apenas 50 horas de entrenamiento de vuelo, y después se les enviaba a morir. 50 horas. Los americanos que los atacaban tenían 400, 500, hasta 600 horas. Tenían práctica de tiro, tácticas de combate refinadas por hombres que habían sobrevivido. Japón carecía tanto de combustible de aviación que ya no podía permitir que los aprendices volaran. Aprendían a combatir en los mismos minutos en que aprendían a morir. La masacre desigual que siguió no fue prueba de superioridad, fue prueba de un colapso. Una nación se había quedado sin combustible, sin veteranos, sin octanaje, y enviaba a sus hijos contra una máquina de abundancia abrumadora. James Tapp derribó a 4 aviones japoneses aquella mañana, 4 en una sola misión. Fue el comienzo de una racha que lo convertiría en el primer as americano sobre Japón. Los pilotos de Mustang reclamaron unos 21 aviones enemigos destruidos. 2 Mustang no regresaron a casa. 2 contra 21. Esa era la proporción. Y solo se volvería más desigual con el paso de las semanas. No porque los americanos se volvieran más valientes, sino porque los jóvenes que enfrentaban se volvían más jóvenes y peor entrenados con cada día que pasaba. El triunfo del poder aéreo llegó con una sombra. Resultaba fácil, mirando hacia atrás, llamarlo victoria. Los hombres que lo vivieron eran más cuidadosos con esa palabra, porque bajo ellos, mientras combatían, la ciudad ya era una herida. Un mes antes, la noche del 9 de marzo, los bombarderos que aquellos Mustang ahora protegían habían llegado bajo sobre Tokio, convirtiendo 41 kilómetros cuadrados de la ciudad en cenizas. El incendio de aquella noche mató a cerca de 100,000 personas. La mayoría no eran soldados, eran familias en casas de madera, los ancianos y los muy jóvenes, durmiendo cuando el cielo se llenó de llamas. Esto no fue una nota al pie. Este fue el terreno sobre el que se libraron las batallas aéreas. Los Mustang estaban ahí para hacer el bombardeo más preciso, más implacable, de día y de noche. Su presencia significaba que las grandes fábricas, como la planta de motores en Musashino, podían ser atacadas repetidamente a plena luz del día. Los bombarderos ya no caían tan fácilmente ante los defensores. La superioridad aérea sobre Tokio no era un trofeo, era la llave que desató una campaña de destrucción como el mundo jamás había visto. Los hombres que pilotaban los Mustang eran, en gran medida, hombres decentes, hijos y hermanos de 20, 22, 24 años. Hicieron lo que su país les pidió en el final de la guerra más terrible de la historia humana, y eran instrumentos de algo vasto e implacable. Ambas cosas eran ciertas a la vez. Eso es lo que hace la guerra. Pone a hombres buenos dentro de una máquina que no se preocupa por la bondad. A veces la máquina se volvía contra sí misma. 5 días después de aquella primera misión, el 12 de abril, James Tapp volvió a Tokio, de vuelta a la fábrica de Nakajima. En el torbellino del combate, avistó un caza japonés debajo de él, un Ki-61, el mismo tipo de avión que pilotaba Kobayashi. Tapp picó sobre él,
Abrió fuego con sus 6 ametralladoras. El caza enemigo cayó. Pero mientras Tap disparaba, los casquillos vacíos de sus proyectiles brotaban de debajo de sus alas. Como siempre lo hacían, un flujo brillante de latón cayendo hacia la corriente de aire. Su compañero de ala volaba detrás de él, un joven teniente llamado Fred White. Los casquillos de latón de las armas de Tap fueron succionados hacia la toma de aire bajo el Mustang de White. Golpearon el radiador, lo rasgaron. El motor del avión de White, sin combustible y sobrecalentándose, comenzó a morir. No había enemigo en su cola, no hubo ráfaga de fuego de cañón, solo la cruel física de aquello, el latón desechado de la victoria de su propio líder de vuelo, atraído hacia el único punto vulnerable de su máquina. El motor de White falló sobre territorio enemigo. Hizo lo único que le quedaba, saltó. Su paracaídas no se abrió. Cayó hacia la muerte sobre Japón. No lo mató el enemigo al que había cruzado un océano para combatir, sino un accidente tan extraño, tan íntimo, que podía partirle el corazón a cualquiera pensarlo. Fred White no murió una muerte gloriosa en un duelo. Murió por unos pocos gramos de latón gastado y un paracaídas que aquella mañana eligió no funcionar. Esa es la parte que la leyenda omite. El as obtuvo su victoria. El muchacho en su ala cayó hacia el mar de árboles abajo. La guerra lo registró. Las misiones continuaron al día siguiente y al siguiente, porque siempre continuaban. Esa era la regla de hierro. A lo largo de abril y mayo, los pilotos de Mustang volaron sus misiones, regresando repetidamente sobre Tokio, sobre las fábricas, sobre las ciudades en llamas. Los hombres mejoraron en la larga travesía. Aprendieron a confiar en los submarinos de rescate, en los botes salvavidas esperando en el agua gris para sacar a un piloto derribado de las olas. Se acostumbraron al ritmo de 8 horas en el asiento, y cada vez sabían que el combate al final no era la parte más peligrosa. Era el océano, era el propio cielo. Entonces llegó un día de junio de 1945. Los hombres lo llamaron Viernes Negro. Dijeron el nombre con un peso pesado, porque aquel día lo que más temían se hizo realidad, y el enemigo no tuvo nada que ver. Unos 150 Mustang despegaron de Iwo Jima, rumbo a Osaka, subiendo sobre el agua como tantas veces antes. Pero por delante, imprevista e inesperada, había un muro de mal tiempo. Un imponente frente de nubes se extendía desde el mar hasta los 12.000 metros de altitud, lleno de turbulencia violenta y un blanco cegador de la nada. Volaron hacia adentro, y en aquella ceguera blanca los hombres perdieron el horizonte. Sus instrumentos giraban, sus brújulas rodaban, no podían ver el avión de al lado hasta que estaba encima de ellos. Algunos colisionaron en la oscuridad, encontrándose en un instante que jamás vieron llegar. Otros se perdieron sin remedio, girando y girando en la niebla blanca hasta que se acabó el combustible. El motor quedó en silencio, y después solo hubo la larga caída hacia el agua. En cuestión de minutos, 27 aviones desaparecieron, 24 de ellos perdidos únicamente por el clima, no por los cazas de Kobayashi, no por la artillería antiaérea sobre el objetivo, sino por una nube, por la indiferente maquinaria del cielo. Los hombres de la regla de cálculo, 2 años antes, habían advertido que esto no podía lograrse. 20 hombres, los pilotos mejor entrenados del mundo, volando el mejor caza de la guerra, fueron engullidos por el mal tiempo sobre un océano al que no le importaba. Fue la peor pérdida individual que los hombres de Mustang sufrieron en toda la campaña, y les enseñó la misma lección que Iwo Jima les había enseñado en tierra. La superioridad de sus máquinas y su entrenamiento no los volvía seguros, solo los llevaba más profundo hacia el vacío. Antes de que el vacío cobrara su precio, y al otro lado de ese vacío, en los cielos de una capital moribunda, el regimiento de Kobayashi se reducía a nada. El último verano de la guerra parecía extraño. Fue una victoria, pero vacía. Los americanos habían conquistado los cielos sobre Japón. Ya no había duda real sobre eso, pero esa victoria tenía un sabor amargo, un vacío creciente difícil de ignorar. En julio, Japón casi no tenía más combustible. Sus aviones de caza estaban parados en tierra, sus tanques vacíos, la gasolina guardada para los aviones kamikaze. Todos esperaban una invasión, y esos aviones se acumulaban para ella.
Los pilotos que volaban estaban mal entrenados, tan verdes, tan jóvenes, que eran menos una fuerza aérea que un desfile de adolescentes. El 244 Sentai de Kobayashi, alguna vez los famosos defensores de Tokio, estaba exhausto. Sus jóvenes morían, y otros más jóvenes los reemplazaban solo para morir a su vez. Kobayashi seguía vivo, el carismático capitán que les había enseñado el terrible arte de enfrentar a un bombardero de frente. Ahora veía desaparecer a los muchachos que había entrenado, uno tras otro, de su formación. Él vivió, muchos de ellos no. Los pilotos de Mustang ahora dominaban un cielo vacío. Su trabajo se parecía cada vez menos a la guerra para la que habían entrenado. Ametrallaban aeródromos, disparaban a trenes y camiones, atacaban pequeños barcos en los puertos, vagaban por las islas japonesas casi a voluntad, buscando a un enemigo que cada vez más no podía, o no quería, venir a combatirlos. Habían querido superioridad aérea, la consiguieron tan completamente que casi no quedaba nadie contra quien luchar. Una cosa es vencer a un enemigo, otra muy distinta es sobrevolar un país derrotado semana tras semana, seguir disparando contra una nación que ya perdió pero todavía no ha encontrado la manera de admitirlo. Los hombres cumplieron con su deber, pero el deber en aquel último verano era algo pesado y sin alegría. Las fábricas todavía humeaban, las ciudades todavía ardían, los Mustangs seguían despegando de la arena negra de Iwo Jima cada mañana, apuntando sus morros hacia el norte, sobre el agua gris, hacia el monte Fuji. Ninguno de ellos sabía que la mañana más cruel todavía estaba por llegar, que la guerra estaría casi terminada, la rendición ya anunciada, las armas ya destinadas al silencio. Y que un joven más subiría a una cabina en Iwo Jima, volaría el largo camino hacia el norte una última vez y no regresaría a casa. En agosto casi no quedaba nada que los cazas americanos debieran proteger. El cielo sobre Japón era completamente americano. La cuestión de la superioridad aérea simplemente había desaparecido. La prueba de esa nueva realidad llegó el 6 de agosto de 1945, sobre una ciudad llamada Hiroshima. Un único bombardero B-29 cargaba la bomba, volando solo a primera hora de la mañana. Solo unos pocos aviones de observación lo acompañaban. Ningún enjambre de Mustang guardaba sus flancos. Ningún caza japonés se levantó a interceptarlo. El bombardero no necesitaba protección. La poderosa defensa aérea japonesa, la amenaza misma para la que se habían construido aquellos cazas de largo alcance, ya había desaparecido del cielo. 3 días después, sobre Nagasaki, ocurrió de nuevo, otro bombardero solitario, otra ciudad aniquilada en un único y cegador destello. Fue una ironía silenciosa y terrible de toda la campaña aérea. Los Mustang habían pasado 4 meses y las vidas de hombres buenos luchando por el control del aire sobre Japón. Y sin embargo, la misión que finalmente terminó la guerra, la que más importaba de todas, voló sin ellos. Los cazas habían hecho su trabajo tan completamente que, al final, los bombarderos ya no los necesitaban. Se podría pensar que ese sería el final. La guerra estaba decidida, 2 ciudades habían desaparecido. El gobierno japonés ya avanzaba hacia la rendición. Todas las reglas del sentido común decían que la matanza debía detenerse. Pero las guerras no terminan el día en que se deciden. Terminan el día en que alguien finalmente dice las palabras en voz alta. Hasta entonces, la máquina sigue funcionando. Las órdenes siguen escribiéndose. Las misiones siguen en el calendario. Así que, el 14 de agosto, con el resultado de la guerra, ya sin ninguna duda, los hombres del 78º Escuadrón de Caza fueron informados de un vuelo más hacia el norte. Al frente iba Jerry Yellin, el muchacho de la siderúrgica de Nueva Jersey. Había volado aquella primerísima misión sobre Tokio en abril. Ahora, 4 meses y toda una vida después, volaría la última. A su lado, aquel día, estaba Philip Schlamberg, un joven de 19 años, un chico judío de Brooklyn, estudiante de honor. Por cualquier medida que importara, debería haber estado comenzando la universidad, no atándose a un caza sobre el Pacífico. Schlamberg sabía que algo andaba mal. Antes de la misión le había dicho claramente a Yellin que sentía que no regresaría. No un miedo, una certeza.
Jelin intentó disuadirlo. Schlamberg podría haberse quedado atrás. Nadie habría culpado a un joven de 19 años por quedarse fuera en las horas finales de una guerra ya ganada. Pero Schlamberg no lo hizo. Ordenó sus cosas, pagó las pequeñas deudas que tenía, escribió una carta a su familia. A la mañana siguiente, Philipp Schlamberg subió a su Mustang. Existía una salida, una única palabra en clave. Si Japón se rendía, esa palabra crepitaría por la radio y la misión sería cancelada. Volverían a casa. Todo el vuelo se esforzó por escucharla. Cada hombre quería oírla. La palabra jamás llegó. En la pista de Iwo Jima, Jerry Jelin le hizo una señal de pulgar arriba a su joven compañero de ala. Schlamberg se lo devolvió. Los dos Mustang despegaron de la arena negra, giraron hacia el norte sobre el agua gris una última vez. El objetivo: aeródromo cerca de Nagoya. Llevaban sus bombas hacia una guerra que, sin ellos saberlo, ya daba su último suspiro. Hicieron su pasada de ametrallamiento, dispararon contra sus objetivos abajo. Mientras se alejaban, armas antiaéreas abrieron fuego desde tierra. Los artilleros dispararon con una desesperada terquedad, incluso ahora, incluso al final. Jelin giró bruscamente hacia una densa capa de nubes para despistar a las armas. Fue el movimiento correcto. Fue el movimiento que lo llevaría a casa. Ascendió a través del blanco. Se niveló al otro lado. Buscó a su compañero de ala. El cielo estaba vacío. Philipp Schlamberg había desaparecido, engullido en algún lugar de aquella nube, perdido ante las armas o ante el gris. 19 años, desaparecido sin un sonido. Jamás se le volvería a ver. Jelin voló las 3 largas horas de regreso a Iwo Jima. No sabía lo peor. Cuando aterrizó, cuando bajó rígido y exhausto sobre el coral, aprendió lo que lo perseguiría por el resto de sus días. Él mismo lo diría años después, con las palabras más simples que un hombre puede usar. Descubrieron, al regresar, que la guerra había terminado 3 horas antes, mientras ellos todavía ametrallaban. 3 horas. La rendición del emperador ya se había anunciado, las armas ya deberían haber quedado en silencio. En esas 3 horas, en el hueco entre la decisión y la palabra, un muchacho de Brooklyn que sabía que iba a morir, murió. Se convirtió en el último americano muerto en combate en la Segunda Guerra Mundial. No hay victoria en eso, solo hay la aritmética de una guerra que no logró detenerse a tiempo. Fue la misma aritmética implacable que atravesó toda esta historia, de los 7.000 muertos en Iwo Jima, a los muchachos que Kobayashi envió con 50 horas de entrenamiento, los casquillos de latón que mataron a Fred White, la nube sobre Osaka que se llevó a 24 hombres en cuestión de minutos. Philipp Schlamberg fue el último nombre de esa lista, pero la lista jamás trató realmente de máquinas, ni de proporciones de bajas, ni del abismo entre las fábricas de 2 naciones. Siempre trató de los hombres, de ambos lados. Tómense a los 2 capitanes, ambos de 24 años que volaron sobre la misma ciudad, pero jamás se encontraron. James Tapp, el meticuloso asamericano, vivió una vida larga. Falleció en 2014, ya anciano. Teruhiko Kobayashi, el carismático joven líder de los defensores de Tokio, sobrevivió a la guerra que se llevó a tantos de sus jóvenes pilotos, pero murió en un accidente de avión en 1957, con apenas 36 años. 2 jóvenes, reflejos el uno del otro a través de una línea de batalla, ambos obligados a enviar niños hacia un cielo que los mataba. La guerra, a su manera, perdonó a ambos. Cobró su precio en otro lugar. Después estaba Jerry Jelin. Volvió a casa. Había vivido la primera misión y la última. Había sobrevivido al océano, al clima y a las armas enemigas. Pero no volvió entero. Durante décadas cargó con algo que todavía no tenía nombre. Más tarde lo llamarían estrés postraumático. Cargaba los rostros de 16 hombres con los que había volado y que jamás regresaron, Philipp Schlamberg entre ellos. Cargaba un odio hacia los japoneses tan profundo, tan absoluto, que admitió que jamás, durante la guerra, había visto a la gente en tierra como personas de verdad. Eso es algo honesto de decir. Es una dura verdad. Odió durante años y años. Entonces, la vida hizo algo que nadie podría haber previsto. En 1988, más de 40 años después de la guerra, el hijo menor de Jelin se mudó a Japón. Se enamoró y se casó con una mujer japonesa llamada Takako.
El padre de ella, Taro Yamakawa, había sido piloto en la misma guerra en que Yelin combatió. Había entrenado como kamikaze, listo para morir por su país. Por un capricho del destino, jamás fue enviado a aquel vuelo final. El enemigo, el mismo enemigo que Yelin había odiado durante la mitad de su vida, ahora estaba ligado a él por un matrimonio, por nietos, por sangre. Debería haber sido imposible, según todas las reglas del duelo y la memoria. Debería haber sido un puente que Yelin jamás lograría cruzar. Pero lo cruzó. Fue a Japón. Se sentó frente a Taro Yamakawa, dos ancianos que alguna vez habían jurado matarse mutuamente. En algún momento de aquellas conversaciones, el odio comenzó a perder fuerza, y Yelin dijo, tan simplemente como siempre decía las cosas, que se habían convertido en hermanos, él y él. Dijo que había pasado de ver a un pueblo entero como su enemigo, a encontrar a su mejor amigo. Llegó a tener 3 nietos parcialmente japoneses. Quería que el mundo supiera que ambos abuelos habían servido a sus países con honor. Ese es el verdadero final de esta historia. No el Mustang sobre el monte Fuji, no las proporciones desiguales de muertes o las fábricas humeantes, no la prueba de que la distancia ya no era un escudo. Esas cosas fueron reales, decidieron una guerra, pero no es de eso finalmente de lo que trata esta historia. A 3.000 metros de altitud, en marzo de 1945, Iwo Jima parecía una huella quemada impresa en el mar. Ese fue el impacto inicial de la guerra. Los pilotos japoneses lo sintieron cuando miraron hacia arriba y vieron cazas americanos sobre Tokio. Fue el impacto de un mundo que había cambiado por completo bajo sus alas. Pero un impacto más profundo llegó después. Tardó 50 años en llegar. Ese impacto le pertenecía a un anciano en Estados Unidos, que finalmente entendió que la gente a la que le habían enseñado a odiar había sido todo el tiempo exactamente como él. Asustada, valiente, leal, humana, y que se habían ido demasiado pronto, tantos de ellos, hacia aquel gris vasto e indiferente. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.